Hola, hola, ¿qué tal, familia de Magañísimo? Mi nombre es Luis Magaña y me da muchísimo gusto que nos acompañen, como lo hacen de lunes a domingo, los 365 días del año. Y hoy tenemos a la mera petatera, a la que en este momento todo mundo quiere, a la que ya rompió récord de audiencia en todo Spotify y en varias plataformas digitales de distribución. Una mujer a la que conozco de años y que me da mucho gusto volvérmela a encontrar. María Raquel del Portillo, bienvenida. Ay, mi Un amor, placer, qué mamacita. hermoso, Qué mi gusto vida. verte aquí. Muchas gracias, Qué igualmente. placer, qué placer y qué Igualmente. emoción. Gracias. Gracias Oye, por esa presentación tan bonita y además te ves súper divino. pues ya no estamos como estábamos aquellos años que nos conocimos, ¿verdad? Ay, pero bueno. aquí estamos. Oye, Cuerpo mi amor, presente. cuerpo presente y espectacular. Exacto. Pero además, espérate, los que estamos después de una pandemia, es que de verdad, Ya valimos de verdad, la pena, ¿verdad? Es porque Diosito algo nos puso a hacer. Exacto. Hierba mala nunca muere, mira. Oye, El otro. te voy a decir, mamita, estoy muy contento de haber podido escuchar varios de los capítulos de tu podcast. María Raquel presentó hace algunos días un podcast que se llama En Boca Cerrada y tiene, según entiendo, 10 capítulos Ajá. de una temporada y creo que van a ser más. Sí. Pero en México solamente se han escuchado algunos. Pero como a mí me gusta hacer trampa cuando es necesario, cuando se requiere, pues ya escuché algunos más. Y yo quisiera empezar por el principio. Lo primero que te preguntaría es, ¿en qué momento se abre una boca cerrada de tantos años? En el momento en el que ya no nada más es cuestión de aguantarse, de decir, es que cómo le puedo hacer, me tengo que defender, pero no tengo el valor porque tengo miedo, por muchas razones. Y de pronto te hartas también. Claro. Y de pronto te enfermas también. Y de pronto te dice un doctor que tengo un adenoma aquí, del tamaño de una aceituna, y que por el momento es benigno, ya ven que va a seguir siendo, me lo han sacado todavía. Y entonces dices, a ver, toda la vida yo sabía que yo tenía que decir la verdad, ¿ok? Y desde que salgo de prisión, como una persona inocente, que eso fue lo que el juez dijo, ¿verdad? Pensé que que yo iba a poder tener la oportunidad de recuperar mi vida, de hacer una carrera que Sergio Andrade me negó el derecho de hacer y de estar con mi familia y demás, de recuperar el tiempo y de trabajar en mi sanación y en quererme a mí misma y en practicar esa palabra tan bonita que se llama autoestima que nunca conocí. Pero empezaron a pasar cosas terribles y empezó a malinterpretarse y a ver versiones y versiones y versiones. Entonces, esto me empieza a hacer un daño muy grande y me empieza a afectar a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional. Y un día, cuando pasa esto, digo, ya. A pesar de que en aquel entonces había dicho que algún día iba a hablar. Y decides retraerte porque además creo que era el proceso de sanación tal vez que necesitabas, ¿no? Porque se dijo tanto, de tantas maneras, en tantas versiones, tantas veces, que evidentemente pues no podía no hacerte daño, ¿no? Imagínate, lo que pasa es que mentalmente y emocionalmente yo no estaba bien. Es una mentira ya te liberaron, ya te dijeron bye. No sanas en un día y menos después de estar 20 años sometida y 20 años teniendo en tu cabeza que eras una persona imperfecta, que no valías la pena y sobre todo que de todo tienes la culpa, por eso te castigo. Entonces la palabra culpabilidad estaba mal entendida aquí. Y estuvo durante tanto tiempo que me costó muchísimo trabajo discernir y decir, ok, ¿fui culpable de qué? ¿Soy culpable de qué? Y entonces eso, y después pues preguntas que realmente no todos hacían bonitas preguntas, al contrario, y luego encararme con no sé quiénes y ponerme. Entonces de pronto sí, y luego de pronto que me hagan una entrevista y que, pues en aquellos tiempos tú sabes cómo se manejaban las cosas. Era una onda de morbo y de escándalo y tremendo, y entonces de pronto era la respuesta editada y era de pronto que yo decía, ¿cómo puede ser posible? Y era de pronto, ay, claro, que se aproveche de un momento, ¿aprovecho de qué? ¿Tú buscaste y ayuda? Sí, me fui dije, ay no, hasta me fui a vivir a otro país. A otro país. Y dije, yo tengo que sanar primero y antes que nada, y ya cuando esté lista, entonces ahora sí abro la boca. ¿Buscaste ayuda profesional? Porque digo, yo soy fiel creyente y seguidor del psicoanálisis. Yo tengo 15 años yendo a psicoanalista, ya sabes que tienes que cambiar
cada 2 años de personaje y ya llevo como 7 y voy por el 8º y no me importa, lo seguiré haciendo todas las veces que me parezca necesario. Correcto. Para modificar situaciones que a veces no puede uno manejar solo. Pero la pregunta es contigo, ¿tú buscaste ayuda profesional? ¿Fuiste al psicólogo? Sí, sí busqué ayuda profesional. No me quedé con el mismo psicólogo ni con la misma psicóloga y anduve como dando tumbos por ahí y por allá, porque también estaba tan dañada mentalmente que a la primera pregunta, pero es que ¿por qué usted permitió? Y dije, ay, ya me está juzgando, es del psicólogo también. Todo me daba miedo, todo me daba mucho pánico de que volviera a operar todo en mi contra. ¿Me explico? Y porque en la cárcel no merecía estar ni siquiera un día. Entonces, sí, busqué ayuda profesional, la tuve todo tipo de ayuda, pero tuve la ayuda más bonita. Esa ayuda que es la ayuda que mamas todos los días. La ayuda que te da una persona que te ama incondicionalmente, como mi mamá, por ejemplo, que formó parte fundamental de mi sanación. Y esto empezó, fíjate lo que te voy a decir, y que también lo explico en Boca Cerrada, y esto empezó en prisión. Porque a mí la prisión que todos conocemos como cárcel, donde están las rejas y las celdas y todo lo demás, esa fue la prisión que a mí me empezó a ayudar a liberarme de una prisión que era la peor que durante 15 años había padecido antes de la prisión normal, ¿no? Entonces, sí, la ayuda de mi mamá, de mi familia, de todas estas personitas que han seguido mi carrera y que han seguido apoyándome todo el tiempo, que se llaman seguidores, que están ahí, que ni los conozco, pero que ya forman parte de mi familia. Toda esa vibra bonita, todo ese amor real, fue lo que a mí realmente me ayudó a empezar a sanar. ¿Cómo es la vida en una prisión? ¿Cómo se vive en una prisión sabiendo que eres absoluta y definitivamente inocente? Que estás ahí por circunstancias que no pudiste controlar y que tal vez fuiste el chivo expiatorio. Pues la verdad no está padre, está horrible. Es cualquier cuestión que se llame te estoy privando de tu libertad es terrible, porque el ser humano nace independiente, individual, único y libre. Entonces es horrible estar entre 4 paredes, pero fíjate que siempre he sido, a pesar de todo, siempre he sido una persona que de lo malo trata de sacar algo bueno. Y en prisión yo aproveché el tiempo en el sentido de que mi verdugo estaba encerrado y ya no me podía lastimar. Entonces, en prisión yo traté de aprovechar a empezar a alimentar mi mente de cosas no tan feas, porque ya las órdenes que él me daba, pues ya no las podía ejercer tanto en prisión, porque él también estaba ahí dentro. Y entonces empecé a componer, empecé a desarrollar mi lado artístico que él también me había limitado, y en Boca Cerrada platico cómo fue exactamente que esto me limitó y me suprimió de una manera terrible. Y entonces empecé a componer, empecé a dibujar y empecé como a crear. Entonces esas 4 paredes de alguna manera también fueron positivas para mí, aunque no deseo que nadie esté preso nunca. ¿Qué actividades hacías? Porque cada una de las personas que esté en algún centro de reclusión y de rehabilitación, de reinserción social, escogen tareas, ¿no? O sea, aprenden artesanías, cocinan, dan clases. ¿Tú qué hacías? Pues fíjate que en Brasil me puse a tejer. Me puse a tejer trajes de baño, me puse a tejer cositas y entonces le mandaba a la familia cositas tejidas, pero me acuerdo que esto no estaba permitido. Entonces una monjita de Cáritas a la que le tengo tanto cariño, la hermana Rosita, y el padre Ubaldo, que tampoco se me olvida, nos ayudaban, y entonces metían así como el ganchito, ¿no? Y el estambre, entonces ahí tejía. Hice muchísimos dibujos, porque sé dibujar, entonces me decían, ay, el dibujo de mí, y entonces me pasaban una fotito y dibujaba a la persona para mandárselo al ser querido que lo estaba esperando allá afuera. En Chihuahua trabajé en la biblioteca, escribía cartas de amor. Fíjate, esto ya se me había olvidado, qué bueno que me preguntaste. Escribía cartas de amor. Porque ¿Para nadie? No, Ah, o sea, para otras compañeras. Para otras compañeras les y compañeros. Sus cartas de, ay, qué claro, hermoso. Entonces me Eso decían, me oye, encantó. a mí me encanta, soy muy buena, la verdad, en ortografía y en matemáticas. Fui la reina de las matemáticas en la escuela y en ortografía gané concursos. Entonces,
aprendí el portugués, obviamente, a hablarlo y a escribirlo. Y entonces me decían, oye, ¿me puedes hacer una carta con letra bonita que hable así? Y yo, claro que sí. Entonces, pues me inspiraba, pues soy compositora y escritora también. Entonces, ya, hoy, mi amor, ¿cómo va você? Y la chica, entonces, ahí, hacer cartas de amor, imagínate. ¡Qué belleza! Y luego cortaba así, ay, no, buenísimo. Entonces me ganaba mi dinerito, claro, para comprar papel higiénico, para comprar una soda ahí que se me antojara. Y en Chihuahua trabajé en la biblioteca y luego daba clases de canto y luego, ay, no, siempre trabajando. Pero qué maravilla, porque siempre además, activa, eso sí. Además es una manera de trascender y de resolver, ¿no? De sublimar el dolor. Porque yo me puedo imaginar el dolor con el que tú llegaste ahí. O sea... Sí, porque además cuando a mí me aprenden, yo no sabía por qué. Yo pensé que era porque mi pasaporte mi visa se había vencido. No tenía ni idea y la verdad, desafortunadamente, en la vida con Sergio Andrade yo era un cero, no a la izquierda, sino así como que cero no contiene y ya la última de la fila. Sí, entonces nunca se me dio una explicación, no tenía yo participación en nada, no era una persona, para que tú me entiendas, era un ser al que se le utilizaba y nada más. Entonces, desafortunadamente, entré con mucha confusión, con mucho dolor, porque además supe que mi familia se había tenido que enterar por los medios de comunicación de que su hija había sido presa en Brasil, imagínate tú. No. Fue algo muy triste, fue terrible, muy injusto, pero bueno, pues yo tenía que de alguna manera tratar de sobrevivir y tratar de... No soy de las personas que se clava en el sufrimiento y ahí que me rescatas, aunque obviamente mi dolor me llevó a nivel bajo del infierno, ¿ubicas? Sí, sí. O sea, tierra, infierno y por allá, hasta allá llegué. Pero de pronto dije, no, es que yo normalmente salgo, o sea, me puedo deprimir un ratín, pero de repente salgo. Y yo dije, compuse canciones preciosas que luego estuvieron en un disco, compuse hasta en portugués. Ay, qué Una maravilla. vez me levanté hacia las 4 de la mañana y acababa de soñar una canción en portugués, que no es mi lengua principal, pero me empecé a sentir libre y eso fue muy importante. Del dolor transformé algo... Claro, positivo. Positivo para mí en aquel momento, porque una vez me acuerdo que yo soy muy creyente, Luis, y aunque he pensado en el suicidio y también hay un episodio dedicado a esto en Boca Cerrada, pues no es que así agarré y me mato, no. Pero en la cárcel sí hubo un momento en el que ya fue terrible, porque yo estaba completamente olvidada, abandonada por abogados, por mucha gente. Y hay un episodio también tremendo donde yo literal, de alguna manera, corro hasta mi mamá cuando va y trata de ayudarme. Entonces, fue muy difícil, fue una tortura tremenda que no le deseo a nadie. Sin embargo, hubo momentitos de luz, ¿no? Y cuando yo ya estaba en la oscuridad, que hasta perdí el conocimiento, pesaba 40 kilos, una mujer de 30 años, imagínate, y donde casi así vi que yo pensé, dije, ya aquí terminó esto, pues de repente también volvió a llegar la luz y entendí que había que ponerse las pilas, salir adelante y tratar de hacer algo y de convertirlo en misión, y hoy se llama En Boca Cerrada. Fíjate que además la frase es muy poderosa, ¿no? O sea, porque el cerrar algo, en clausurar una opción, es como renunciar, como decir, me callo porque me protejo, o me callo porque tengo miedo, o me callo porque no estoy listo para seguir hablando. Entonces, En Boca Cerrada implican demasiadas cosas, ¿no? Y creo que se identifica mucha gente. Tú debes de haberte tenido que quedar en boca cerrada en algún momento de tu vida. ¿Qué? O sea, yo platico ¿tú que te dedicas a hablar, de la fíjate, mitad exacto, de lo que sé. de lo que sabes. Si yo dijera todo lo que realmente sucede, Sí. o sea, yo ya estaría en cajuela cerrada. Ay, cajuela cerrada. Y la verdad es que es complicado, ¿eh? Tú por tu profesión debe ser más complicado todavía porque estás así, que lo quieres escupir. Pero bueno, porque tienes tu honor, porque pues tienes a lo mejor una amistad, porque lo que sea que no lo puedes decir. Ahora imagínate cuando tienes una información tan valiosa, tan importante, pero sobre todo tan dolorosa, Claro. tan tremenda, y que hasta hoy te lo juro que yo veo las series de pronto o las películas, no he visto algo igual. Claro. Entonces,
ha sido complicado y yo sé que para la gente también puede ser complicado en algún momento quedarse callado. Y con este podcast, además, una de las intenciones más bonitas, independientemente de contar por primera vez mi historia y no otra versión, como bien lo dices tú, pues es también poder alentar a que la gente lo haga. Cuando eres víctima de abuso y vives en una relación como la que yo viví, o en una situación como la que yo viví, normalmente en aquellos años se manejaba, pues claro, andaba ahí queriendo ser artista, se lo buscó, claro, andaba con la minifalda y por eso la manosearon. Esa era nuestra sociedad antes y así se hablaba y así se criticaba a una víctima de abuso. Sí, sí. Desafortunadamente pasa lo de Harvey Weinstein y pasa en otro tipo de cosas que abren este movimiento, que afortunadamente se sacó algo positivo de algo malo, Claro. que fue el movimiento Me Too. Y entonces ahora las víctimas podemos abrir la boca y decir, a mí me pasó, ya sin tanto temor a que te señalen, porque a una víctima no se le debe de señalar. Creo que al que se le debe de señalar, y en este caso, pues al único culpable, depredador sexual y abusador, que se llama Sergio Andrade, ¿no? Pero no es fácil, y yo sí quisiera a través de este podcast, que agradezco a los que nos están escuchando y que sigan escuchando, que cada jueves sale un episodio nuevo, que la gente se anime a denunciar, Luis. Es muy importante. No podemos permitir que nos sigan haciendo daño. No podemos permitir hacernos daño quedándonos callados, reprimidos, aguantando ese dolor, porque a lo mejor vamos a lastimar. Más nos lastimamos nosotros, más he lastimado a mi madre y más he lastimado a mi familia, que ahora escuchan el podcast y dicen, no puedo creer, porque de ahí se están enterando. Claro. Yo nunca les conté nada, no les platiqué, se están enterando como mucha gente lo está haciendo. Entonces, quiero ver esta oportunidad de la identificación para que la gente, por favor, yo no soy nada espectacular, soy normal como todos, y si yo pude, cualquiera que me está viendo No, sí, también eres espectacular puede. y eres muy valiente. Gracias. mi Muy amor. valiente, porque yo creo que en tus adentros también sabes lo que significa destapar esta cloaca después de Claro, tantos años. O sea, por supuesto. yo estoy seguro que tienes muy claro que hay a más de 3 que no les va a gustar o que no les está gustando ya, pero los lamentamos, está en primer lugar. Así es la vida. ¿Qué más podemos hacer? No, de verdad, muchas gracias. Primer lugar, y yo creo mucho en las intenciones de cómo se hacen las cosas en la vida. Y esto es con una intención muy hermosa que se llama amor y con una intención honesta. Y por eso es que es en primera persona y por eso es que además es una maravilla porque está narrado por mí. Y te cuento nombres, y te cuento fechas, y te cuento lugares. Y además tengo una compañera de micrófono fantástica, que es amiga mía, que se llama María García, una gran periodista sin agraviar. No, por favor, Y gran somos colegas todos. Exactamente, y gran escritora de libros que han sido bestsellers. Y cuando entendió de lo que se trataba esta historia, las dos así, te lo juro, dijimos, vamos a tocar las puertas necesarias, hasta que llegó esta oportunidad maravillosa con Euforia y Pitaya, que estoy eternamente agradecida, para este podcast que se llama En Boca Cerrada, y que además también te quiero presumir que tenemos invitados. Bien. Hemos abierto así las puertas y los micrófonos a gente que inclusive estuvo directamente conectada conmigo en mi historia, en mi pasado, Wow. que te vas a sorprender de quienes vas a escuchar en Boca Cerrada como invitados, que además está muy interesante porque escuchas mi relato, ¿no? Porque vamos en orden cronológico, el relato de, por decir, hoy salió aquí en México el tercer episodio, que es el día de mi boda. Exacto. Y sí, se llama entonces- La boda del adolescente. La boda de la quinceañera, De la exactamente. quinceañera, perdón. Entonces ahí escucharás el relato y escucharás a mi mamá, porque pues imagínate, le hacen esta famosa, incómoda pregunta, ¿por qué la dejó casarse a los 15 años? Y obviamente vamos avanzando en la historia y hay unos invitados que ni te imaginas, ¿no? Entonces, me encanta esto porque estás escuchando mi relato y a la vez estás escuchando que la persona que está de invitado dice, es que yo estaba ahí y yo vi esto, o yo estaba ahí pero yo no me acuerdo de esto. Hay 2, 3 que de repente difieren a mi relato, pero también está padre, no está editado ni nada, porque también es importante hacer saber y entender a la gente que cuando tu mente está tan preocupada porque no te equivoques, porque si no te pegan, te castigan, porque si hay un error te va fatal. ¿Cómo puede operar una mente que está sometida, que está manipulada y que está sin ningún tipo de autoridad, de autonomía? ¿Entiendes? Pero a lo mejor esa es la razón por la que podrás tal vez contestarme lo que te voy a preguntar. Mucha gente, cuando se enteró que te iba a entrevistar, porque pues tengo varios días anunciándolo, me decían, pero a ver,
¿en qué punto no vio los puntos rojos, no? O sea, que se te van prendiendo alarmas. O sea, llegó y conoció a Sergio, lo empezó a percibir controlador. Después llegó la cantante nueva con su minifalda y su blusa, y tú le dices, ¿y tú qué hubo? O sea, ¿qué tocas aquí o cómo está la cosa? Y inmediatamente percibes pues que viene por tu silla. Y no solo eso, sino que además te dice, y yo tengo novio. Y tú te sacas de onda durísimo porque dices, o sea, ¿y esto en qué mundo sucede? En el mío no. ¿No? Lo que pasa es que por eso, precisamente en Boca Cerrada viene en un orden cronológico que a mí me importa mucho. Y lo aprendí por estar en Boca Cerrada, porque aprendí que cuando das una respuesta, si no tienes un contexto, si no hay un previo conocimiento de la causa, te puedes confundir. Claro. Y puedes malinterpretar o puedes pensar algo que no es. Entonces, en Boca Cerrada me gusta que te estoy contando desde el principio, no desde, yo nací en el 23 de diciembre, no. Pero sí te cuento cómo era mi educación, de qué tipo de familia vengo, la relación que yo tenía con mis papás, con mis hermanos, si soy la mayor, si soy la menor, en qué tipo de escuela estaba, qué quería hacer antes de querer ser artista. Porque eso es muy importante para que tú puedas comprender y entender las decisiones que tomaba el personaje principal de esto, que es nada más yo misma, ¿no? Es Raquel. Entonces, precisamente esa pregunta que me acabas de hacer, que ahorita más o menos te voy a contestar a grandes rasgos, se explica perfectamente bien en Boca Cerrada, porque lo que yo pretendo es que la gente entienda muchos porqués que me han preguntado durante todos estos años. Y la única manera de entender y comprender una historia es contándote previamente hubo, ¿no? Como cuando te dan el avance de la telenovela. Pero entonces, ahora mismo, en este momento, ya sabes por qué no saliste corriendo. Ya sé por qué no salí corriendo. Sí. ¿Por qué? Mira, cabe aclarar que la historia, ya como la historia que muchos piensan que conocen, con Sergio Andrade, de parte de María Raquel, empieza como una historia de amor, que no se desarrolla como historia de amor y mucho menos termina como una historia de amor. Pero previamente había un deseo de ser artista y por eso es que me lo presentan. Entonces, a conocer a Sergio Andrade llega una niña, porque era una niña de 14 años, provinciana, que no tenía información de nada y que 2 años antes quería ser monja. Llega una niña que es ignorante a muchas cosas. En 1984, donde no había celulares, ni buscadores web, ni plataformas digitales, ni toda la información, ni tampoco algo que ahora se llama bullying, que antes era me molestó Juanito en la escuela, ¿verdad? Entonces, no tenía mucho conocimiento, no había conocido varón, ni siquiera para una agarrada de mano, ni para un beso, ni para nada. Entonces, No, es que estamos hablando de una época en la que culturalmente, entre los latinos, las mujeres se casaban vírgenes y no había posibilidad alguna como ahora de, mamá, me voy a traer de vacaciones a mi novio con la familia y no hay problema. Sí. En aquel momento era impensable. No, jamás en la vida. ¿Me entiendes? Nunca. Y ya merito íbamos a llegar tú o yo a decirle, oye, mamá, ¿se puede quedar a dormir mi pareja? ¿Qué? Cállate los ojos. O sea, claro, No. puede dormir en el jardín, ¿no? Sí. ¿Y cómo que dormir? ¿De cuándo que dormiste con él? Exacto. Y aparte Era otra historia. Sí. Y aparte en las escuelas, en los colegios religiosos, olvídate, papi, eso no existe. Ahí tienes que decir, esto se llama matrimonio, y lo que pasa es, pues, no te lo puedo explicar porque no es la época en la que se explica cómo tiene uno relaciones y cómo vienen los hijos al mundo tampoco, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo conozco esto que se llama amor, que ya sé que no era amor. Conozco lo que es amor de parte de un hombre que me doblaba la edad y que le convenía que yo entendiera y aprendiera a amarlo a su manera, porque era la única forma en la que él podía tener el poder total sobre mi persona. Ahora, al tiempo, ¿tú crees que Sergio es una persona definitivamente con ciertas debilidades, ¿no? O sea, y por supuesto, también con problemas psicológicos complicados. Pero ¿tú lo percibes como maniático, como controlador, como psicópata? Mira, yo la verdad he considerado que definitivamente es un manipulador, psicópata. Ayer tuve una entrevista muy interesante y salió un nuevo término que también en Boca Cerrada tuvimos una psicóloga, Francia, que es muy buena psicóloga y es buena en estas ondas esto se llama así, del perfil del narcisista.
Entonces, a nivel psicológico se pueden hacer varios check, ¿no? Varias palomitas. Pero yo creo que lo más importante es una mentalidad de abuso y de manipulación y de hacer daño a las personas innecesariamente. Y lo peor, porque un manipulador de estos, o un depredador sexual, ni se viste de lobo, Claro. ni tampoco le es fácil hacer lo mismo con una mujer hecha y derecha o con otro tipo de cultura o como dicen ahora una cabrona, ¿verdad? Entonces tiene que escoger a ciertas presas. Y lo más doloroso de todo es que las víctimas somos personas inocentes, de mentalidad, de cuerpo también, de ilusiones, de sentimientos. Cuando estás en una edad como los 14 años, que mis 14 años eran muy bonitos, tenía sueños muy bonitos, tenía ilusiones muy grandes, pero sanas. Quería conocer el amor y cuando decidí que no iba a ser monja era porque me enamoré de Miguel de Menudo, fíjate nada más. No, bueno. Entonces eran puras cosas bonitas. Yo en mi inocencia jamás había una cosa fea de hacerle daño a nadie y mucho menos pensaba que alguien me pudiera hacer daño a mí. Al contrario, cometí el error que a veces se comete muy seguido de que una persona ve a alguien en la televisión y lo ve famoso y exitoso, porque este señor era muy exitoso en aquel entonces, y uno automáticamente piensa que le puede tener confianza a esa persona. ¿Te acuerdas de aquellos comerciales de no te das confianza? Ay, claro. Ay, hasta ahorita de cuéntaselo a quien más confianza le tenga. ¿Te acuerdas? Claro. Bueno, pero uno le tenía confianza, porque ay, claro, sale en la tele. Claro. Y todo el mundo lo venera y todo el mundo es lo máximo. ¿Cómo era tu relación con Carla de la Cuesta, con Karina Yaport, con Gloria, con las demás? Mira, la verdad, te quiero contestar pidiéndote que escuches en boca cerrada. Para mí mi historia y obviamente también el entorno que yo tenía y todas las personas que estuvieron en diferentes o en todas las épocas conmigo o que formaron parte de... Yo quiero respetar cada relación que yo tuve porque hablamos de lo mismo. El principio, la base y el desarrollo es muy importante para entender. Y ahorita te puedo decir sí, no, pero se puede volver a malinterpretar porque no conoces cómo empezó cada relación, cómo se desarrolló y por qué, y cómo terminó o cómo está en la actualidad. Entonces ahí sí, en general, hablando de todas las personas que estuvieron en torno de esta historia de María Raquel Portillo, prefiero decírtelo a través de En Boca Cerrada. Me parece muy, muy adecuado además. Tiene capítulos de verdad muy interesantes, muy fuertes. O sea, por ejemplo, este capítulo de la boda de la quinceañera es rudísimo. Sí. Porque habla de cómo te enamoraste de la persona equivocada. En el momento equivocado y en la forma equivocada. El problema es que no lo percibes. Tú piensas que todo está tan bonito y que lo estás haciendo padrísimo hasta que de pronto la persona equivocada da la orden equivocada, ¿no? Vamos a casarnos, porque ya ves que no hubo ni pedida ni nada de eso. O sea, no, es que de verdad escúchenlo porque para que lo entiendan de lo que estamos hablando. No, nada, de buenas a primeras. Nada. ¡Pum! Y entonces, ¿sabes? Así como que en mi cerebro, ¿qué? que no era ni mi idea, ni mucho menos. Entonces, pero te repito, yo pues, no me daba cuenta. Yo pensé que todo estaba bien porque el único punto de referencia que yo tenía, hablando de hombres y de relaciones personales, era él. Entonces, si él me decía, es que cuando uno ama, que tú me amas, ¿verdad? Pues se casa uno y entonces yo, ok, entonces así es, ¿verdad? Pues sí, lo amamos, claro que sí. Y pues sí, nos vamos a casar, claro que sí, porque pues, se supone que es lo que se tiene que hacer. Y como obviamente por cuestión de educación, de religión y de todo lo demás, él pues no me tenía completamente, ¿no? Entonces pues sí, había que dar un paso, pero también escucharías en el podcast que no hubo un matrimonio normal como tal. Ni la noche de bodas, pues ni te la platico porque ya la escuchaste. Y lo que viene después mucho menos. No. Y yo creo que además te tuviste que suprimir de muchas emociones personales para vivir las suyas. Eso es lo que yo percibí en el podcast. Sí. O sea, que tú dejaste de ser tú para convertirte en lo que él quería de ti. Para que él tuviera una persona que se convirtiera en físicamente una obsesión viviente que él traía desde hace mucho tiempo acumulada. Entonces,
buscaba una perfección no en mí, en alguien que no es que yo no era perfecta, es que nadie somos perfectos. Buscaba una perfección, buscaba efectivamente una satisfacción nada más egoísta, nada más hacia él y para él. Y como en mi mente estaba, es que me amas, ¿verdad? Entonces yo ya operaba automáticamente a hacer y a complacer, que eso lo aprendí de muy jovencita también, a complacer. Porque cuando tú estás en una escuela de monjas, ay, hay que ayudar al prójimo, ay, hay que darle, ¿no? Entonces sí, él vio todas estas cualidades y dijo, de aquí soy. Y vamos a complacernos, ¿verdad? Pero vénganos tu reino nada más para mí. Y entonces empezó ya lo que es una explotación, un abuso físico, mental y emocional. Y vinieron muchísimas cosas muy complicadas. ¿Y cómo procesas en ese momento? O sea, que de ser la primera de la fila, de ser su esposa, el tiempo te fue colocando en la última de la fila. O sea, de ser la importante, pasaste a ser la última, a la que nadie tomó en cuenta con el tiempo. O sea, es como sentir que todos tus esfuerzos no fueron recompensados, sino al contrario, que algo hiciste mal, ¿no? Bueno, pero para sus ojos, algo que no sabes y que lo voy a contar en la segunda temporada en Boca Cerrada, pero te voy a dar un adelanto. ¡Ay, qué barbaridad con esta gente, de veras! Lo bueno es que nada más le dan tantito y le paran. ¡Qué bárbaro! O sea, no lo habían hecho hasta ahorita. Sí, no. De repente resultó... Entonces, en la segunda temporada... De repente resultó que ¡tararana! Se dio cuenta y lo valoró. ¡Ah! Y 3 semanas antes de salir de prisión en Chihuahua en 2004, me hizo una propuesta. ¿Lo puedes creer? ¿Qué? ¿Qué te lo estoy diciendo yo? No, pero lo que quiero escuchar es que no le creíste. Escuchen en Boca Cerrada. ¡Híjole! Pero sí me quedé, me apabulló. Pero es muy delicado, es muy importante. Fíjate bien, yo llevaba 20 años tratando de demostrárselo, de que se diera cuenta de que es que mi amor es genuino, es que mi amor es real. Yo no vine aquí para ser artista. O sea, sí lo conocí por eso, pero esta historia no fue por eso. Estoy aguantando porque lo amo y porque todo lo demás. Fue terrible, porque después dices, ¡ah! Sí funcionó. Claro que no había funcionado nada, pero entonces das las patadas de ahogado cuando ya estás ahí en el fondo del tanque y ya no sabes a quién agarrar y de dónde. Y entonces resulta que me voltea la tortilla completamente y me hace una propuesta. Es terrible darte cuenta ahora que yo ya, que pasa una cosa muy padre, muy dolorosa, pero muy padre, que de repente digo, ¿cómo pude, Dios santo, en mi vida? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude permitir esto? ¿Cómo pude? Porque además en Boca Cerrada me estoy responsabilizando, porque eso también lo quiero hacer, no es que, no, me estoy responsabilizando de mis actos. Claro. Entonces, para mí eso es muy importante, porque es una tranquilidad también personal muy padre. Y de repente así digo, no puede ser posible que yo haya hecho esto, no puede ser posible que, lo cual me encanta, porque quiere decir que lo identifico y no lo voy a volver a hacer. Pero en ese entonces no me di cuenta de cómo fue encrechendo esta situación, porque cada vez eran más demandas. O sea, él era más demandante, no más demandas legales, sino él era más demandante, eran más las exigencias, eran más las responsabilidades. Entonces, por eso eran más los castigos, eran más obsesiones, eran más personas también. Hay un capítulo terrible que me dejó verdaderamente estupefacto, el aborto, así se llama el capítulo. Sí. Qué doloroso. Terrible. Terrible, porque una de las ilusiones más grandes que yo he tenido desde siempre ha sido ser mamá. Y cuando yo le digo a mi mamá que quiero ser monja, y que me dice, mijita, pero es mejor cásate, ten hijos. Mi mamá es una gran mujer y es una gran abuela ahora. Y desafortunadamente no le di nietos a mi mamá, siendo la primera hija y la que más soñaba con eso. La que tuvo las muñecas y las que les daba los biberones, esos que te acuerdas que se iban vaciando. Y sí es muy triste porque hubo un abuso muy fuerte y hubo algo que yo no le deseo a nadie que le pase en la vida. Y yo estoy segura que algo me hicieron
y desafortunadamente ya no pude ser madre naturalmente. O sea, tú no querías, no fue un aborto consensuado, voluntario. No, claro que no, por supuesto que no. Yo me casé. Para eso soporté todo lo que soporté, porque al final me caso, a pesar de todo, porque mis papás obviamente no querían ni nada, ni estaban de acuerdo. Yo me caso por amor, para formar una familia. Yo quería ser mamá. Yo quería tener hijos, claro que sí. Pero ¿qué hace una mujer de esa edad cuando le arrancan todos sus sueños? O sea, te quitan el amor que podías tener, te quitan la posibilidad de amar a alguien de manera honesta, te quitan tu carrera y te quitan tu hijo, te quitan la posibilidad, o sea, te quitaron todo, Raquel. Sí. En esa fe que yo no, y en esa fuerza que yo no sé de dónde saco a veces, que bueno, sí sé que es Dios, se llama Dios. Ay, bueno, voy a echarle ganas y voy a hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien era darle gusto y hacer lo que Él quería que yo hiciera para satisfacerlo y evitar que me tratara mal y a ver si en algún momento lo podía convencer de que me quisiera y de que realmente pudiéramos tener bebés algún día. Wow. Y ahora viene una pregunta que no viene en el podcast y que no... ¿Quieres un Kleenex? Sí, por favor, gracias. A ver, muchachos. Pero me es importante. Cuando te pasan todas estas cosas, cuando has perdido tantas cosas, cuando te han quitado tantas cosas y cuando sabes quién fue, ¿me entiendes? Gracias, y tal vez mi no amor. entiendes de manera directa el por qué. O sea, ¿se perdona, Mari? Sí. O sea, ¿sí hay perdón? Sí, Porque me parece terrible. sí hay perdón y este perdón llegó, gracias mi vida, muchas gracias. Muchas gracias. Este perdón llega el día que yo conozco lo que es el amor propio. El día que yo digo, "Ay, me amo a mí misma, no merezco jamás en la vida", o sea, porque mira qué cosa tan bonita de ser humano, dije, que todavía creo en el amor, que todavía tengo esa inocencia, que todavía tengo esa capacidad de salir adelante. No merezco jamás en la vida tener un sentimiento negativo, nunca, nunca. Por eso perdono, punto. Pero fíjate que eso está divino porque, o sea, en el momento que uno se da el peso específico, el amor propio, lo recuperas y dices, pues veme bien, te ves en el espejo y dices, a ver, todo esto te vas a comer, ¿me entiendes? ¿No? Y no le has dado el peso, o sea, ve bien. Pero en ese momento uno se recupera, camina para otro lado. Sí. Y yo creo que en ese momento tú reconstruiste tu vida. Ahora eres una mujer Completamente. casada, feliz, Sí, plena, sí. enamorada. O sea que sí se puede. Claro que no se importa puede. cuántas veces te destruyan o te destruyas. No. Se puede. Sí, se puede. Se puede y se puede. Ah, no manches, y es la pregunta más bonita. Sí se puede y te tengo una noticia mejor. Se puede las veces que quieras. Porque, y digo también en el podcast algo muy importante, lo último que se pierde en esta vida no es la esperanza. Lo último que se pierde en esta vida son las ganas de vivir. Por lo tanto, cuando ya no hay vida, ya no hay ningún tipo de oportunidad. Si te caíste 42,832 veces, te puedes levantar esas veces y más. El secreto está ahí, en que tienes que amarte, que tienes que reconocerte como un ser hermoso, porque naciste del amor, imagínate, te hicieron con amor. Claro. Esa es la verdad. Entonces, tienes que partir de esa base, del amor, y el más importante amor que tienes tú que dar es a ti mismo, porque si no, entonces pues tampoco puedes amar a nadie, definitivamente. Ahora, te voy a decir una cosa. Creo que una de las cuestiones que cuando la gente está viendo el podcast, porque se puede ver y escuchar, notas, es la valentía, la entereza, la precisión y la falta de preocupación con la que cuentas tu versión. No tienes miedo porque estás hablando de gente poderosa que está viva. Mira, dejé el miedo atrás hace mucho tiempo. Y en realidad, en este momento que estamos hablando de En Boca Cerrada, ¿por qué voy a tener miedo? ¿De qué voy a tener miedo? Ahora, la pregunta y la preocupación no para mí, sino para otras personas es, ¿por qué te tengo que tener miedo?
¿Qué crees o qué piensas que me puedes hacer como por qué? Ahora, una cosa que es cierta, sí o sí, lo puedes decir tú y me lo puede decir cualquiera que esté escuchando en boca cerrada. Soy muy respetuosísima, ¿eh? No estoy poniendo ningún tinte de nada, aunque lo merezcan. Estoy siendo muy respetuosa porque quiero tener esa valentía y quiero darle respeto a mi propia historia. Por lo tanto, yo no espero de los demás nada más que por lo menos, si tengo que esperar de alguien, lo que yo doy también. Ahora, Y estoy siendo perdón. completamente imparcial, perdón. Estoy siendo completamente imparcial y creo que lo escuchas. Estoy narrando y punto. Sí. Ya serás tú el que dices, bueno, pues, ay, fulano o suponala, lo que sea. Pero no está en mí ni juzgar, ni prejuzgar, ni ponerle tintes de lo que no. Yo soy una mujer, hoy, gracias a Dios, soy una mujer hecha y derecha, soy una muy buena persona y siempre lo he sido, y de eso se han aprovechado otras personas por ahí. Y entonces lo que decido es contar la verdad de mi historia y punto. ¿Y por qué voy a tener miedo? ¿De quién? Ahora, es evidente que a unos y a otros más de los que mencionas ahí, pues no tiene por qué parecerles muy divertido, ¿no? El asunto ni lo que está sucediendo. ¿Si has notado lo que dicen por ahí, que se rumora que están tratando de boicotearte? Ay, claro que sí. Sí, sí, sí. Por supuesto. Pero gracias a Dios, hoy Raquel es más que eso. A mí ya, ya no tengo por qué intimidarme, no tengo por qué sufrir un intento de boicot. Desafortunadamente he estado acostumbrada y gracias a Dios no es mi prioridad. Mi prioridad es mi vida, mi situación actual, personal, familiar, profesional. Dios conmigo, amén, y ya. Obviamente hay cosas que vienen todavía, que no han llegado y que tal vez no lleguen en la primera temporada o tal vez sí en la segunda, o como lo quieras encontrar, ¿no? Pero hay momentos que son básicos, que la gente está esperando. A ti, en un libro de una de las mujeres que estuvieron involucradas en este grupo, te culpa de haber sido tú la responsable de la desaparición de Ana Dalai. ¿Vas a hablar de esto? Claro, por supuesto. Eso ha sido un tema muy, muy triste, muy decepcionante, muy frustrante, muy doloroso, muy penoso, muy desgarrador. Y en mi error de haberme quedado en boca cerrada, ¿no? Desafortunadamente concedí y permití que se agarraran de esto y se confiaran de que yo no iba a hablar y que no me sabía defender y que lo que sea. Y entonces empezaron por ahí a tratar de poner responsabilidades y pesos en personas que no tienen nada que ver y yo soy la principal. Entonces, definitivamente hay un capítulo hecho con muchísimo amor, con muchísimo respeto a Ana Dalai, y es el episodio completo. Merece la pena. Lo único que te puedo decir es que obviamente toda esa sarta de mentiras y de infames palabras que se dijeron no son ciertas, y la verdad la estoy contando en boca cerrada como es. En tu podcast no mencionas nunca una palabra que constantemente fue recurrente en los relatos de los que hacíamos la crónica de lo que sucedía en aquel momento. La palabra secta. ¿Tú crees que pertenecías a una secta? Es que se habló de una secta, se habló de, erróneamente se malnombró clan. No era secta, no era un clan. Si le quieres poner un nombre, yo diría más que es como un culto. Porque estás obligado a adorar a una... Entonces, no era secta y no era clan tampoco. Si tú encontraras a alguien de las personas que ahora dicen, menores de edad, que toman clases con Sergio Andrade en Cuernavaca de música, ay, qué cosa si tan te horrible. encontraras tú a una persona de esas, o a una niña o a una mamá, ¿de qué les dirías? Ay, mi amor, mira, no quiero ni pensarlo porque el estómago se me empieza así y me regresa la gastritis y no quiero sentirme mal. Lo único que les quiero decir es, por favor, abran los ojos, por favor. Ya hay casos, no de mí, de muchas otras personas que fueron víctimas de este señor. Por favor, abran los ojos, dejen de estar acercándose a gente que solamente hace daño. Nos estamos casi despidiendo, Ay, qué Mari, horror. Por pero favor, me gustaría muchísimo que le dijeras a la gente por qué tú consideras que vale la pena no perderse
en boca cerrada, porque creo que después de todo lo que platicamos, no creo que haya alguien que no lo quiera escuchar y ver. Pero, dicho por ti es diferente. Gracias, mi amor. Antes que nada, muchas gracias. Te amo, eres un rey. Muchas gracias. Al Qué contrario. bonito reencuentro. Me Después de encantó tanto, ¿te verte. acuerdas? Con todo mi cariño te y mi amo. respeto. Igualmente, mi amor. Muchas gracias por este espacio y a toda la gente bonita que te ve y que te admira con toda la razón del mundo. Los invito a que escuchen En Boca Cerrada la verdadera historia de su servidora, María Raquel Portillo Jiménez, que usted a lo mejor me conoce mejor como Mari Boquitas. Escúchenlo porque se les va a abrir el panorama de tantas cosas y de tantas versiones que han tenido al respecto de mi vida y del entorno y de todo este escándalo, de este caso Trevi Andrade, pero sobre todo porque además tenemos una línea de ayuda a todas estas personas que nos pueden estar viendo y escuchando y que de alguna manera, si desafortunadamente están viviendo en un caso de violación, de maltrato, de abuso, de lo que sea que te haga daño, mi amor, háblanos, hay una línea de ayuda para ti. Y si cualquier cosa que quieres preguntarme o estar en contacto conmigo, escríbeme a @RaquelOficial. En todas las redes sociales estoy así porque estamos aquí para ti. Yo ya no pude hacer nada por mí, pero puedo hacer algo por ti a través de mi historia. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo, pero por último me gustaría muchísimo también que le dieras un mensaje a tus detractores, a los que te atacan, a los que te cancelan entrevistas, a los que se han alienado con las influencias externas que nos han llegado a todos, pero no todos caímos en la trampa. Yeah. ¿Qué les dirías? Muchas bendiciones. Muchas gracias. Les agradecemos profundamente que nos hayan hecho el favor de acompañarnos. Mi nombre es Luis Magaña. Esto fue Magañísimo. Y por supuesto nos encontraremos mañana y muchos otros días con algún estreno. María Raquel, un placer. Mi admiración espectacular para ti. Eres una mujer empoderada, fuerte, Amén. Admirable. Gracias. Te admiro y te quiero y te respeto. Igualmente. Y nos vamos a ver Gracias. un montón de veces más. Hasta la próxima. En Boca Cerrada.